Ok, la parte de manipulación del DOM en JavaScript es bastante importante, como veremos a continuación, pues realmente es la base de el navegador, o sea, es el pan diario de nuestra labor como programadores y realmente le estamos ocupando todo el tiempo, por eso es que, pues para poder hacer los ejemplos y poder mostrarlos en pantalla, pues desde el principio les tuve que enseñar el método de getElementById, ¿ok? Fíjense, como ya sabemos, JavaScript es el lenguaje que entiende el navegador y es el lenguaje que está 100% ligado a la web. Es por esto que es tan importante saber manipular el DOM, Document Object Model. El Document Object Model está formado por document vinculado a la etiqueta body, del cual se desprenden todos los elementos del contenido visible de la página web cargada, generando el DOM. De esta forma podemos gestionar todos estos eventos y su propagación por el DOM por medio del método addEventListener, como veremos en la siguiente sección, es decir, en la siguiente sección después de la manipulación del DOM. Eh, Realmente no, todo lo que vean aquí de addEventListener no le pongan mucha atención porque lo vamos a ver en la siguiente sección. Pero pues fíjense cómo aquí lo importante es que al momento de que carga la página en el navegador que es pues el que interpreta todo el código de JavaScript a través del motor V8, pues convierte todo ese código de JavaScript a algo que entienda la máquina y entonces pues de esa forma pues ya se genera todo el DOM desde el HTML y también el JavaScript que ocupe la manipulación del DOM, porque pues aquí ya como veremos a continuación se puede ocupar el getElementById para poder seleccionar elementos del DOM o otros métodos para poder seleccionar elementos del DOM, pero también hay métodos para poder generar elementos de forma programática, es decir, con puro código de JavaScript podemos llegar a generar elementos desde cero sin que tenga ningún HTML o ningún documento de HTML en sí. ¿Ok? Entonces ahí está la diferencia entre pues seleccionar un elemento por medio de cualquier cosa. Ya veremos a continuación que hay diferentes formas de seleccionar elementos. Y también se puede generar de forma programática. Y pues a final de cuentas el navegador es el que entiende el código de JavaScript, que a su vez está ligado al HTML y en conjunto generan el Document Object Model, que es todo este árbol de nodos y elementos para poder generar toda la estructura, ¿no? Es decir, todo esto que nosotros vemos aquí cuando presionamos F12 en el elementos, todo esto a final de cuentas es el DOM, ¿ok? Y pues es toda la parte visible de la página web, el cual pues desde el HTML hasta el que se cierre el HTML pues es parte de window en este caso, y window a su vez contiene a DOM que está ligado al body y de ahí pues ahí está todo el acceso a el document. Y pues con document punto lo que sea podemos ir haciendo diferentes cuestiones, ¿ok? Hasta el momento nada más hemos ocupado document.getElementById, pero a partir de este momento nosotros vamos a ser capaces de ocupar muchísimas otras cosas de document. Fíjense, el DOM y la interpretación del HTML en el navegador. Cuando se carga una página web, el navegador interpreta las etiquetas HTML, por ejemplo las etiquetas HTML, body, div, etc. Y a través de esto construye el árbol de nodos conocido como el Document Object Model o DOM. Cada uno de estos nodos es un objeto que, al igual que cualquier otro ejemplo en JavaScript, cualquier otro objeto en JavaScript, se basa en un prototipo y dispone de propiedades y métodos. Esta estructura jerárquica permite identificar fácilmente relaciones entre padre, hijo, hermanos, etc. Es decir, como les comentaba aquí cuando presionamos F12, acuérdense que desde la primerísima clase que vimos los fundamentos de HTML en la presentación de Prezi, les comenté que cuando ustedes están generando el DOM, pues todo esto es un nodo que a su vez contiene a todos estos nodos y pues así podemos ir extendiendo el DOM, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros por nuestra estructura semántica tenemos primero el div, que es el container principal, y dentro del container principal tenemos el aside y el main. Y dentro de main tenemos ya todas las secciones de nuestra página web que pues vamos pues hasta el momento en la manipulación del DOM.
que pues aquí está toda nuestra sección, ¿ok? Aquí como ven, pues ya pudimos llegar a la sección en donde estamos actualmente, y aquí podemos pues ir ya seleccionando cada nodo de texto por particular, ¿no? Cada elemento P en particular, ¿ok? Entonces, pues nosotros, por ejemplo, al ocupar getElementById, nosotros podríamos seleccionar, por ejemplo, la manipulación del DOM, que es el ID que tenemos aquí más a la vista, y podríamos seleccionar todo este container, que a final de cuentas pues no es más que un section, y pues es un contenedor para a su vez múltiples elementos. Y aquí podemos ver todas las relaciones de padre, hijo, hermano y todo esto que comentábamos. Por ejemplo, aquí H2 y P son hermanos, y a su vez pues en la manipulación del DOM es padre de de estos dos, y estos dos tienen como padre a este. Pero si nosotros ocupamos por ejemplo, imagínense que aquí ocupamos document.getElementById y ponemos manipulación DOM, ¿ok? Y entonces ahí ya tendríamos seleccionado en una constante el objeto de section, ¿ok? Y de ese section nosotros podríamos darle a esa variable cualquier nombre, como por ejemplo mi sección, y mi sección append child o remove child, y entonces ahí podríamos generar un elemento de forma programática, ¿ok? Y ahí podemos ver pues entonces la diferencia entre simplemente seleccionar un elemento ya generado por el DOM al momento de que cargo la página, y pues generar un elemento a través de forma programática con los métodos correspondientes. Después tendríamos que ocupar el createElement y después el appendChild para poder primero generar el elemento desde document, pero pues obviamente ese documento se nos iría hasta el final del DOM, y para poder incrustarlo en donde nosotros queremos tenemos que pues seleccionar en donde queremos incrustarlo, que en este caso sería manipulación DOM, y pues le mandamos ahí a appendChild el nodo que queremos agregar, ¿no? Ya lo veremos a continuación en un ejemplo concreto, pero pues para que entiendan esta relación de hijos, hermanos y cómo se genera el árbol de DOM, ¿ok? Entonces, se basa en un prototipo, que esto también es importante. Todos los elementos del DOM, al final de cuentas, cuando ustedes seleccionan por ejemplo un P o una imagen o un div o cualquier elemento del DOM, se van a dar cuenta que generalmente van a ser de hecho elementos de un form. Ahorita que lo pienso, porque pues ustedes en lo que más van a trabajar pues es al momento de generar formularios. De hecho yo diría que si hicieran un ejemplo como tal de generar un formulario completo, y que vean cómo cada uno de estos elementos al momento de seleccionarlos tienen algunos métodos y algunos atributos que son particulares de ese objeto, ¿ok? Que ustedes seleccionaron. El chiste es que esta estructura jerárquica permite identificar relaciones de padre, hijos y hermanos, y es fundamental para la manipulación dinámica de la interfaz mediante JavaScript. La capacidad de recorrer y transformar estas estructuras mediante recursividad y composición de funciones en la programación funcional se vuelve muy poderosa a la hora de aplicar cambios, buscar elementos o actualizar información en el DOM, sin alterar el estado global de la aplicación, como ya les expliqué en toda esa sección. Y entendiendo que al modificar elementos no se utilizan transformaciones puras en la manipulación del DOM, pero sí en la transformación de los datos. Es decir, pues ustedes que ya recibieron la explicación de programación funcional ya entenderán perfectamente bien a qué me refiero con esta oración y por qué la puse en este punto. Pero pues si nada más leyeron la página web, pues realmente esta oración pues no les va a decir gran cosa, ¿no? Espero que esta clase le llegue a todo mundo. El objeto global y el manejo de eventos. El objeto global window es el contenedor de todo el entorno de ejecución en el navegador y dentro del cual se encuentra el objeto document. El objeto global window pues contiene a document, y dado que tanto arrays como funciones como objetos en JavaScript se basan en prototipos, como ya debe de estar bastante claro a estas alturas del partido, tanto window como document como cada elemento del DOM son instancias de objetos de HTML div element o HTML paragraph element, que bueno, esto se leería más bien en inglés, ¿no? HTML div element y HTML paragraph element, etcétera, ¿no?
y cada uno de estos son objetos particulares que cada uno contiene métodos y atributos. Y estos se heredan a su vez de HTML element, que es un prototipo de element.prototype, que a su vez hereda de node, que a su vez hereda de target, de event target, que pues llega hasta object, ¿no? Ahorita vamos a ver a continuación la cadena completa. Dado que los objetos del DOM son en esencia objetos comunes como type of object, return object, es decir, aquí por ejemplo, imagínense que aquí tenemos un elemento seleccionado y ponemos type of de ese objeto y eso nos va a retornar que es una instancia de object, porque pues al final de cuentas es una instancia de object. Pero, por ejemplo, aquí les pongo, ¿no? Esto significa que heredan de object.prototype y por lo tanto tienen acceso a sus métodos y propiedades. Por ejemplo, object.setPrototypeOf, y aquí le mandamos el objeto y el prototipo nuevo que queremos que obtenga. Podemos indicar que un tipo de prototipo cambie, lo que no es muy recomendado, pero con ello podemos llegar a un polimorfismo dinámico donde podemos hacer que un objeto que sobrecarga un método para que en lugar de que se comporte de diferente, se comporte de una forma de polimorfismo normal, podemos hacer que se logre un polimorfismo dinámico en el que podemos hacer que una instancia cambie de tipo y pues así se comporte de la forma en la que le estamos indicando, ¿no? Digo, esto no es muy recomendado y a final de cuentas podemos hacerlo de diferentes formas. Podemos pues simplemente, por ejemplo, hacer una nueva instancia del objeto que queremos como se queremos que se comporte, y si tiene los requerimientos para poder instanciar una clase sin errores, que pues ahí sería cosa de que ustedes hagan las corroboraciones correctas para que no se generen instancias cuando no se deben generar instancias de ese objeto, y si es así pues lanzar los errores correspondientes. Pero pues los invito a que ustedes se pongan a pensar en un escenario en el que esto sea necesario, ¿no? Pónganle pausa durante 3, 5 segundos o 20 segundos y traten de resolver una respuesta para que piensen en un escenario concreto. Y una vez que lo hagan, tienen 3, 2, 1. Les voy a decir ahora, pues, qué escenario planteo yo, ¿no? Como ejemplo, pues, básico de este tipo de funcionamiento, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando vimos el escenario concreto de pues usuarios con maestros y con alumnos y este tipo de cuestiones? Pues eso se puede aplicar al final de cuentas a cualquier otro tipo de jerarquía de su modelo de su aplicación y su jerarquía de herencia, ¿no? En este caso pues herencia prototípica, por lo que pues al modificar el padre también estamos modificando todos los descendientes. El chiste es que cuando ustedes quieran hacer, por ejemplo, que un administrador se comporte como un usuario de otro tipo para poder acceder a sus métodos y acceder a sus información y todo lo que sea, pues se podría llegar a hacer de esta forma, ¿no? De todas formas, hay otras formas en las que pues, yo les recomendaría que las investigaran para poder hacerlo de una forma un poco más segura en su sistema, ya profesional. Pero pues esto es interesante porque así podemos hacer que cambie el tipo de instancia de un objeto a una instancia de otro tipo. Pero para ello tenemos que considerar que pues en la jerarquía pues está bien adaptado esa implementación. O sea, por ejemplo, nosotros aquí estamos planteando un escenario en el que estamos haciendo que un usuario, pues sí, una instancia de un objeto administrador, que es una jerarquía que ya hereda a su vez, como yo les comentaba, de profesor y a su vez de alumno y a su vez de usuario y a su vez de persona. Pues persona simboliza una persona que ni siquiera se ha logado en nuestra empresa. Ajá. Entonces, si por ejemplo, si como profesor incluso en una plataforma educativa quisieras ver cómo se comporta o cómo tiene acceso a tu información un usuario que ni siquiera se ha logueado en tu empresa, podrías hacer que simular ahora sí que dentro de los permisos de la página web del profesor pueda acceder a una instancia de
de un objeto de tipo estudiante o de tipo profesor o de tipo persona, y que entonces pues de esa forma puedas ver cómo se comporta la página con esa instancia, y pues a final de cuentas le estás dando los derechos al profesor de ver cómo se comportan sus usuarios como alumnos en su plataforma educativa, ¿no? Por ejemplo. O de esta forma transfórmelo al ejemplo de los autobuses, o transfórmelo a su ejemplo de preferencia. Yo les recomendaría que traten de tener un pues yo, por ejemplo, a lo largo de mi estudio siempre me trato de plantear escenarios, ¿no? Y trato de llevarlo a escenarios lo más complejos y lo más realistas posibles, para poder darme una idea pues real, ¿no? De cómo es en el mundo profesional, ¿no? Entonces, en ese caso, pues yo les recomendaría que traten en este caso de generarse un proyecto personal de aprendizaje, y pues sobre el cual ir trabajando, ¿no? Ok, además de esto realmente pues lo pude haber puesto en programación orientada a objetos, pero pues a esa altura del partido sentía que no íbamos a saber lo suficiente para poder entender bien esto en profundidad, ¿no? Pero por eso se los puse hasta este punto. Pero bueno, continuemos con los manipulación del DOM. Además, el manejo de eventos en la web mediante métodos como ADN Listener se apoya en el concepto de burbujeo de eventos, que vamos a entender más adelante a qué nos referimos con Event Bubbling. Y los eventos generados en un nodo se propagan a través de sus nodos padres. Lo que quiero que comprendas de esta sección es que el DOM y todos los elementos del DOM están basados en objetos que a su vez pues son prototipos, y que se comportan como objetos, es decir, que heredan propiedades y métodos a lo largo de la jerarquía, lo que resulta sumamente importante para la manipulación del DOM y la captura de eventos para aplicaciones web, por lo que pues a continuación vamos a profundizar en esto. Fíjense bien, la cadena de prototipos en la API del DOM, que ya veremos a continuación a qué nos referimos, pues hasta sincronismo vamos a entender bien a qué nos referimos con la API del DOM, pero para que me entiendan, es todo un conjunto de JavaScript que sirve específicamente para poder hacer la manipulación del DOM, ¿no? Para fines prácticos. Y pues esta API ya está incluida dentro de todos los navegadores, y entonces pues al momento de que tú ocupas cualquier cuestión del DOM, todos los navegadores, pues ya sea Edge, ya sea Chrome, ya sea lo que sea, pues trabajan con tu código y lo implementan de cierta forma para que su navegador pues lo pueda interpretar, ¿ok? En este caso, cuando hablamos de que los elementos del DOM son un objeto, nos referimos a que window es el objeto global del navegador que contiene a document, y document es una propiedad de window que representa el documento HTML, y pues básicamente concretamente de la etiqueta body en adelante, porque pues a final de cuentas es la etiqueta que representa el contenido visible de la página web. Entonces es el punto de entrada del DOM, lo que significa que window.document es una instancia de document, y los nodos y elementos son cada uno elementos del DOM que en sí son un objeto, y este objeto forma parte de la jerarquía de prototipos del DOM, ¿ok? Por ejemplo, si tienes un div, este div es una instancia de HTML div element. Estas cuestiones como HTML div element realmente pues nunca las llegamos a ver nosotros, o nunca las llegamos a manejar nosotros en sí, sino que nosotros pues seleccionamos elementos, y pues sabemos que ese elemento, cuando lo seleccionamos, se va a comportar como una instancia de este tipo de objeto, ¿ok? Pero pues como tal realmente no es que nosotros tengamos que estar ocupando este tipo de sintaxis de HTML, el tipo de elemento y después la palabra element, sino que nada más es el nombre de la clase que se le dio a el div, pero pues nosotros accedemos a través del HTML escribiendo la etiqueta div, o a través de document.getElementBy lo que sea, y también de forma programática a través de createElement, y en el createElement también ahí le ponemos nada más el nombre de lo que queremos, ¿no? Es decir, ya vamos a ver ejemplos concretos más adelantito.
pero pues nosotros realmente no tenemos que aprendernos este tipo de cuestiones, ¿no? Y el punto es que HTML div element hereda de a su vez HTML element, que a su vez hereda de element y a su vez hereda de node y de event target y finalmente de object. Esto significa que todos los métodos y propiedades comunes como append child, remove child, etcétera, se definen en los prototipos y son accesibles en cada instancia. Es decir, nosotros cuando seleccionamos un div, pues realmente ya tenemos acceso a toda la cadena de prototipos del cual pues hereda este elemento, ¿ok? O así a su vez con P's y con inputs y con todo lo que sea necesario, ¿no? Todos los elementos del DOM se pueden seleccionar, hasta el mismísimo document si quiere. Cuando seleccionas un elemento con una nueva instancia, se utiliza la instancia existente que ya generó el navegador cuando cargó la página. Lo que quiere decir que pues esta estructura está muy relacionada y sumamente integrada entre window y document, ¿ok? Ahora, cuando utilizas un método como document.getElementById, mi imagen, imagínense que mi imagen fuera el ID, el navegador devuelve la referencia al objeto que ya fue creado durante el renderizado del HTML. Este objeto es, por ejemplo, una instancia de HTML image element, ¿ok? O bueno, HTML image element. Y pues a su vez, esta sería la cadena concreta, ¿no? Aquí les pongo HTML image element o el div element o etcétera. A su vez heredan de HTML element, que a su vez hereda de element, que a su vez hereda de node, que a su vez hereda de target, que a su vez hereda de object, de object en general, ¿no? Que es pues es el padre de todos, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, al hacer una clase con class, nosotros a su vez pues ya estamos heredando ahí de object, ¿ok? Y podemos sobreescribir los métodos de object para que se comporten de forma diferente en nuestra instancia. Claro que sí, eso pues es parte del polimorfismo. Pero pues ya hay algunos objetos, ya hay algunos métodos y atributos que ya trae por defecto object.prototype, ¿ok? Que ustedes podrían investigar en MDN. En este ejemplo, cada objeto hereda de su prototipo. Por ejemplo, si llamas a img.getAttribute src, el método getAttribute se encuentra en el prototipo de element. Esto es posible gracias a la cadena de prototipo, a la herencia prototípica, lo que permite que todos los elementos tengan acceso a funcionalidades comunes sin necesidad de que cada uno defina sus métodos o sus propios métodos, ¿no? Que es lo que les comentaba. Por ejemplo, toString ya está en el objeto object, pero nosotros podemos sobreescribir ese método o podemos ocupar el que ya viene en object.prototype.toString, ¿ok? Siguiendo con el ejemplo de seleccionar una imagen, este elemento tendría la siguiente herencia de prototipo simplificada, comenzando por el elemento seleccionado y sus ancestros hasta object. Primero tenemos el HTML element o cualquier otro elemento específico del DOM, como paragraph element o div element o cualquier otro elemento del DOM, como inputs y este tipo de cuestiones. Y es básicamente, sigamos con el ejemplo de imagen, ¿no? Una imagen, por ejemplo, tendría los siguientes atributos, que sería src, que es la URL de la imagen, alt, que es el texto alternativo de la imagen si no se carga, o cuando le pones el mouse encima, también sale el alt, ¿ok? Después el height y el width, para poder indicar la altura y la anchura de la imagen. Pues aquí también tenemos las dimensiones originales por los cuales la imagen trae pues en sí pues el archivo como tal tiene ciertas dimensiones particulares y nosotros se las podemos modificar, pero este atributo indica las dimensiones que ya tienen por defecto, ¿no? El complete, que indica que si ya se terminó de cargar la imagen,
Eso también nos sirve, por ejemplo, para cuestiones cuando ya veremos más adelante que, pues, por ejemplo, hay eventos que ustedes podrían utilizar en las imágenes para cuando están cargando, y entonces podrías hacer ahí alguna animación o alguna cuestión sencilla con CSS, y que pues al final de que cargue este atributo cambia, y por lo tanto nosotros podríamos trabajar con ese tipo de lógica, ¿no? El cross origin, decoding, loading, etcétera, propiedades que específicas para controlar el comportamiento de carga y la seguridad. Métodos especiales, pues realmente este elemento en particular no tiene ningún método, no tiene métodos particulares, pero hay algunos que sí. Entonces ahí sería cuestión de que al momento que ustedes vayan a hacer alguna cuestión particular con alguna etiqueta o con algún elemento del DOM en particular, pues se claven a investigar ahí cuáles son sus atributos y métodos particulares nada más, ¿no? Ya sabemos, o sea, a través de esta clase vamos a aprender a manejar elementos del DOM en particular, que es básicamente de la cadena de prototipos de aquí en adelante, hacia abajo. Pero pues aquí nada más estoy ocupando el ejemplo de las imágenes. Sería cuestión de que ustedes investiguen algunos ejemplos particulares, ¿no? HTML element representa elementos HTML genéricos como div, p, span, etc. Es una extensión de element y agrega funcionalidades específicas de la presentación y comportamiento en la web. Sus propiedades y atributos específicos son style, con los cuales podemos generar un objeto de CSS Style Declaration para manipular estilos en línea. Y pues a final de cuentas todo lo que nosotros hagamos, pues imagínense que seleccionan cualquier elemento, ¿no? Imagínense un p, un div, una cuestión de ese tipo. Y pues eso lo almacenan en una variable. Y al momento de que ustedes en la siguiente línea ocupan esa variable y le ponen .style, ahí ya pueden pues empezar a ocuparse CSS y estilos de CSS, ¿ok? Después tenemos el title, tenemos el access key, el dataset, el content detail, dir, el lang que sirve para el lenguaje, el idioma en el que estemos utilizando la página, el hidden, el tab index, etcétera, otros atributos que controlan la representación y comportamiento del elemento, ¿ok? Después tenemos métodos específicos como blur, como focus, como click, que aquí pues también está, fíjense que es diferente métodos como click y onClick, ¿ok? El onClick pues es de botones, y click como tal pues es diferente, ¿ok? Pero de todas formas nosotros más bien vamos a estar capturando eventos del DOM a través del ADB Listener, entonces no se queden mucho con la idea del onClick. Realmente el onClick lo hemos ocupado hasta ahorita porque pues no nos daba el conocimiento para poder ocupar otra cosa más compleja como el ADB Listener, ¿ok? Pero en la siguiente sección ya vamos a llegar a esa parte, ¿ok? Y pues realmente esto sirve para poder interactuar con elementos de manera programática. Element, que ya vimos qué es lo que es de manera programática, ¿no? Es decir, no ocupas HTML ni el CSS, sino que más bien todo lo haces desde código de JavaScript. A continuación vamos a ver cómo, pero pues que sepan que es programática, ¿no? Que sepan que es hacer de forma programática. Element es la interfaz base de todos los elementos de HTML y XML en el DOM. Propiedades y atributos comunes como el ID, el class name, el tag name, el inner HTML y outer HTML, que nos sirve para, este es muy bueno para poder, pues ya vamos a ver a continuación, nosotros vamos a poder utilizarlo para poder mandar los resultados de lo que hacemos programáticamente a una salida que podamos ver, ¿no? Y pues es tan sencillo como literalmente ponerle esta instrucción de este método, y pues ya nos arroja ahí en un string con todo lo que podamos generar de forma programática, ¿no? Métodos comunes como getAttribute o setAttribute o removeAttribute. Y para gestionar atributos está querySelector y querySelectorAll. La diferencia entre estos dos es que querySelector solamente llega, o sea, querySelector y querySelectorAll ocupan sintaxis de CSS aquí en su interior. Nosotros podríamos ocupar un punto y el nombre de la clase para acceder, por ejemplo, a
una clase, pero la diferencia es que con Query Selector nada más nos va a seleccionar el primer elemento que encuentre en esa instrucción. En cambio con Query Selector All sí nos va a seleccionar todos los elementos que contengan esa clase, ¿ok? Y eso pues obviamente es diferente porque esto nos arroja un solo elemento y este nos arroja un array de elementos, ¿ok? Entonces para poder manejar pues realmente nada más tienes que seleccionar, asignarlo a una constante y el nombre de esa variable pues va a ser un solo elemento, ¿ok? Pero si ocupan esta sintaxis van a generar, aunque obtengan nada más un solo resultado, o sea, aunque ocupen aquí la sintaxis de punto para acceder a una clase y les obtenga muchos resultados esa variable, o les obtenga un solo resultado esa variable, al final de cuentas va a ser tratado como un arreglo, ¿ok? Les va a devolver esto un array. Ahora, para buscar descendientes que coincidan con los selectores de CSS, ¿no? Que es lo que les comentaba, también está Closet, Matches, y para buscar elementos relacionados con la jerarquía del DOM, ¿ok? Estos dos como tal no los llegué a ocupar en los ejemplos, estos sí les recomiendo que los investiguen en MDN para que los aprendan, porque pues sí pues se ocupan, ¿no? Sí se llegan a ocupar de vez en cuando. Y de este lado tenemos el node, que pues representa los nodos. Los nodos pues básicamente son estos espacios en blanco que tenemos entre elementos, y también pues a su vez como indica todo el espacio que hay entre tanto el espacio en blanco como los elementos, también podemos acceder a través de los nodos a múltiples cuestiones, ¿ok? Entonces tenemos el node name, el node type, el node value, o bueno, node, ¿verdad? Sería más bien node name, node type o node value. Y después que esto nos da información básica del nodo, ¿no? Pues realmente está muy intuitivo qué es lo que nos arroja cada uno, ¿no? Todos los child nodes, que pues colección de todos los nodos hijos, incluye nodos de texto. First child, last child y next sibling, previous sibling, que son para poder seleccionar hijos y hermanos. Y pues también nos sirve para poder navegar, ¿no? O sea, es decir, para poder seleccionar, como les comento, hijos y hermanos. Y de esta forma pues ya no tienes que ocupar document.getElementBy, sino que simplemente pues a través de esto seleccionas el contenedor, que si le pones un ID, y a través de ese contenedor pues ya te mueves entre los hijos y entre los hermanos, y de esa forma, ¿no? También aquí les pongo que hay que tener en cuenta que estos pueden ser nodos de texto. First element child y last element child pues se dan una idea de a qué nos referimos con esto: el primer elemento hijo y el último elemento hijo. Y de esa forma pues también están los hermanos, ¿no? El siguiente hermano y el hermano previo, con previous element sibling y next element sibling, ¿ok? Y pues esto también nos ayuda a irnos moviendo entre hermanos. Obviamente pues si nosotros aquí también podemos, igual con punto, ir concatenando, ¿no? O sea, si nosotros queremos movernos a el elemento hermano del elemento hermano del elemento hermano del elemento hermano, pues simplemente vamos concatenando este tipo de instrucciones y nos vamos moviendo, ¿no? Entre múltiples hermanos, o entre múltiples hijos, o nos movemos un hijo y de ahí hermanos, o de este tipo de cuestiones, ¿ok? Ahí ya se darán una idea con su jerarquía del DOM. A final de cuentas, acuérdense que pues ustedes pueden ocupar el HTML o se pueden crear ahí la estructura que quieran en el DOM. Nada más hay que imaginarse pues cuál es la estructura que quieren crearse, y a partir de esa estructura mental pues ya pueden darse una idea de cómo ir ocupando estos elementos, que pues a final de cuentas no va a ser más que una representación mental de lo que al final se va a renderizar, ¿no? O sea, ya que al final de cuentas quiero que se hagan a la idea de que pues se van haciendo de esta estructura que pues se conocen perfectamente bien, y así llegan a donde quieren llegar ustedes, ¿no? Ustedes conocen la estructura de su página web. Ok, vámonos ahora con Event Target. Event Target la verdad es que también es muy importante, sobre todo por lo del ADB Listener que les comento.
como aquí les pongo, ¿no? Es la interfaz que proporciona la capacidad de registrar y gestionar listeners. Los listeners realmente son muy muy importantes para eventos en el DOM. Y prácticamente todos los elementos del DOM y el objeto document y window son instancias de event target, ¿ok? Por eso es que nosotros tenemos acceso a ADB Listener básicamente en cualquier elemento seleccionado, porque pues a final de cuentas como es está integrado el ADB Listener en un método de un elemento tan ancestro que pues todos los descendientes tienen acceso a ese método, ¿ok? Entonces pues al estar básicamente luego de object, pues se darán una idea de qué tan accesible es, ¿no? Y pues de este lado también les pongo el object.prototype, que básicamente pues es la raíz de la cadena de prototipos en JavaScript. Todos los objetos, incluidos el DOM, heredan de object.prototype, ¿no? Que es, ya les comenté que incluso también nosotros al ocupar class de a usuario o class de lo que sea, pues hacemos referencia a que vamos a utilizar una instancia de object, ¿ok? Y estos métodos comunes son importantes porque pues son comunes a todos los objetos, y pues sí sería importante que lo supieran utilizar en alguna medida, ¿no? Por ejemplo, tenemos el toString, el value of, el hasOnProperty, el isProperty of, isPrototype of, properties enumerable y etcétera, ¿no? Cada uno de estos tiene diferentes utilidades. Yo les recomendaría que las investigaran en MDN. No es tan necesario, pero existen, ¿ok? Manipulación de elementos del DOM. Ahora sí vamos a analizar esto desde una perspectiva diferente, ¿no? Aquí ya les expliqué pues cómo está el rollo de la jerarquía y cómo está el rollo de seleccionar un elemento, y al seleccionar un elemento obtienes toda la jerarquía de métodos y atributos y todo este tipo de cuestiones, ¿no? El ADB Listener es el evento que más van a estar utilizando y todo este rollo, pero vamos a verlo ahora desde la perspectiva en la que pues realmente se tiene que ver esto, ¿no? Para poder manipular el DOM básicamente tenemos que seleccionar elementos del DOM, y pues ahora sí, estas son todas las formas en las que hay que seleccionar elementos del DOM. Básicamente ya vimos todas estas de aquí arriba, pero ahora vamos a verlas distribuidas específicamente con la funcionalidad de seleccionar elementos, de modificar contenido y atributos, y de añadir y eliminar elementos, ¿ok? Para poder seleccionar elementos tenemos .getElementById, document.getElementByTagName, que pues aquí ocuparíamos un p, un div o ese tipo de cuestiones, y pues como se darán una idea, esto nos arroja un arreglo, ¿no? DocumentByClassName, que también nos arroja un arreglo. Query Selector, que pues depende de aquí nos arroja un solo documento, el primer elemento que coincida con ese Query Selector, que es de CSS. Y Query Selector All si selecciona todos los elementos y nos arroja un array, ¿ok? Entonces aquí que distingue nada más cuáles son los que arrojan un arreglo y cuáles son los que arrojan un solo elemento, ¿no? Ahora, modificar contenido y atributos. Para modificar contenido y atributos tenemos inner text, inner HTML y set attribute. ¿Por qué? Porque inner text nos sirve para elementos que, por ejemplo, un P, ¿no? Ya tenemos seleccionado un P y nada más le vamos a meter en el contenido de la etiqueta, es decir, entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, este texto, ¿ok? Sin embargo, inner HTML es para cuando tenemos, por ejemplo, seleccionado un contenedor, y a ese contenedor, como les comentaba, les podemos mandar un string, el cual pues puede contener HTML, y ese se va a renderizar o sea, va a detectar que tienes un mayor que y un menor que, y eso lo va a detectar como una etiqueta de HTML, y el interior lo va a detectar como el inner text, y de esa forma pues va a construir la etiqueta completa en el DOM, ¿ok? Entonces, en ese sentido,
pues inner HTML es muy útil, sobre todo con los, si es de una sola línea, pues puedes hacerlo con un string sencillo con comillas dobles o comillas simple, ¿no? Pero yo les recomiendo que muchas veces con inner HTML pues vas a tener que ocupar más de una sola línea e incluso tener ahí que pues se distinga en el texto para que tenga una sintaxis clara de que es HTML, pues que se vea las tabulaciones, el enter y todo este tipo de cuestiones. Y pues para eso se les recomiendo que ocupen los backticks, que recuerden que se saca con AltGr más cierre de llave, que está al ladito del enter y arriba de mayús, o bueno de shift. Y con Alt 96 también pues van generando ahí la de apertura, y después con Alt 96 otra vez la de cierre. Y de esa forma pues ya tienen los backticks para poder aquí adentro con inner HTML meter todo el HTML con el texto, con los estilos y con todo lo que quieran, como si estuvieran trabajando en un documento de HTML. ¿Ok? Realmente es muy útil, aunque también es susceptible a errores, porque pues realmente ahí pues no te detecta ninguna cuestión de ayuda de que es un documento de HTML. Es decir, no tienes la ayuda de Visual Studio Code, vas a tu pura sintaxis de texto, y si eso al final da como resultado una sintaxis válida de HTML, pues bien hecho, pero si no, ahí vas a tener errorcillos, ¿vale? Y errorcillos que a veces pueden llegar a ser indetectables, porque pues realmente, por ejemplo, imagínate que pones mal un estilo de CSS, y pues realmente para detectar eso, pues vas a ver que pues ahí al momento de renderizarse es muy fácil detectar que no es tan legible, ¿no? Pero por ejemplo, si no cerraste bien una llave o no cerraste bien una etiqueta de cierre, pues en ese caso ahí sí te va a estar renderizando y haciendo cosas raras, y detectarlo es un poco más complicado, ¿no? Hay que leer bien lo que escribes ahí, ¿ok? Ahora, con ZAttribute podemos asignarle directamente cualquier atributo, desde un src hasta un estilo de CSS, una clase de CSS o un ID o lo que sea, ¿no? También podemos añadirle ID directamente en la propiedad ID, es decir, cuando ya tenemos seleccionado el elemento, con que le pongamos .id ya estamos asignándole directamente un ID, ¿ok? No es necesario que sea como tal con ZAttribute. ID particularmente tiene su propio atributo, ¿ok? Añadir y eliminar elementos. Para añadir y eliminar elementos, pues tenemos, esto es para poder hacerlo de forma programática, obviamente. Y tenemos el create element y el create text node. Y de este lado el append child y remove child, ¿ok? El remove child es básicamente la forma en la que tenemos de eliminar elementos. ¿De qué forma? Pues seleccionando el contenedor padre y pues eliminando el hijo, ¿no? De esta forma podemos llegar a, por ejemplo, si seleccionamos document.getElementById o getElementByTagName y ponemos ahí document, vamos a seleccionar el mismísimo documento, y al ponerle remove child y seleccionar el container, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí en nuestro ejemplo, en nuestra página web, pues removeríamos literalmente toda la página web. O sea, básicamente ahí se nos iría completita, ¿no? Veamos cada uno de ellos en detalle para comprender cada uno con ejemplos, ¿no? Porque pues creo que realmente no hay mejor forma de entender esto que con ejemplos. Fíjense bien. Esto de hecho no funciona porque no tenemos el HTML, el código de JavaScript. Fíjense bien, ya tenemos aquí añadido el JavaScript, y nada más vamos aquí a poner después de lo de programación funcional, después de lo de arrays, y por aquí vamos a poner lo de manipulación del DOM, que como ya les expliqué, pues seleccionamos todas las funciones
y pues aquí ya simplemente pues seleccionamos con Query Selector, que es lo que vamos a aprender en esta sección, y de este lado pues ya nada más asignamos a la función, ¿no? Fíjense que pues aquí ya tenemos como diferencia importante, sería comentarles esta cuestión de que aquí, fíjense que cuando ocupamos esta sintaxis en el HTML, le mandábamos los paréntesis porque pues estábamos diciéndole que le ejecute cuando se oprima el on click. Pero aquí simplemente estamos asignando esta función, pero no le estamos diciendo que le ejecute, y sin embargo se ejecuta porque así es como se hace, ¿ok? Ahora, cuando nosotros tenemos aquí manipulación del DOM, vamos a tener el import de utils, porque pues a final de cuentas esto ya se nos vuelve un módulo. Si se dan cuenta, no ocupo el export en cada una, sino que lo ocupo hasta el final del documento. Y pues ahora sí vamos a ver cada uno de los ejemplos de la manipulación del DOM. Fíjense bien, en el primer ejemplo tenemos el clásico getElementById, que pues lo que hace es poder seleccionar elementos del DOM por su ID. Lo primero que hacemos en la función es limpiar el resultado, que es otra función auxiliar que tenemos aquí arriba. ¿Por qué? Porque en utils.mostrar resultado, acuérdense que vamos concatenando el resultado anterior con el resultado nuevo. Y en este caso, la verdad es que se me haría increíblemente largo lo que vamos a ir mandando a ese ejemplo, a ese text area, y pues por lo tanto se me hizo más cómodo hacer esta función para que sea más legible cada ejemplo, y que pues simplemente aquí lo que hacemos, que como es un text area y ocupamos .value, pues simplemente lo igualamos a una nueva string, y ese nuevo string es un string vacío, ¿ok? Y pues de esa forma vaciamos el resultado que teníamos anteriormente. En cambio, si nosotros aquí le hiciéramos un más igual, concatenaríamos el resultado anterior con el resultado nuevo, ¿ok? Pero no es lo que nosotros queremos. Entonces aquí ya tenemos los ejemplos, y la otra función auxiliar que tenemos aquí es para generar un color aleatorio. ¿Cómo funciona esta función auxiliar? Tenemos aquí letras. Acuérdense que nosotros, para poder asignar un color, por aquí tengo el pick. Fíjense, cuando nosotros aquí tenemos cualquier color con Unicode, con el hashtag, podemos tener acceso al color con este tipo de sintaxis. Y este tipo de sintaxis se compone de un gato, un hashtag, y después, si se dan cuenta, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 caracteres, ¿ok? Los cuales pueden estar compuestos, cuando ustedes investigan cómo se hacen esos colores, que no me acuerdo cómo, hexadecimal. Y hexa es precisamente porque son de 6 caracteres, ¿ok? Entonces, son hexadecimal, ¿por qué? Porque incluye caracteres e incluye números. Y los números que incluye puede ser del 0 al 9, y también A, B, C, D, E y F, ¿ok? Estas son las únicas letras que pueden contener estos valores hexadecimales. Ahora, bajo esta lógica, nosotros podemos trabajar con una variable, la cual va a ir cambiando, por eso es let, y pues se va a componer de un string, el cual va a tener un gato, y al cual le vamos a ir concatenando diferentes cuestiones aquí. Aquí tenemos un ciclo de for, el cual va a ir incrementando en su iteración 6 veces, porque empezamos en 0. Y pues aquí, si se dan cuenta, lo que hacemos es un random, y al random lo multiplicamos por 16 y lo redondeamos con .floor, y a eso se lo mandamos a la posición de letras para que nos seleccione al azar cualquiera de estos.
Y de esta forma, pues al irlo concatenando, pues ya tenemos un string que nos funciona como un hexadecimal, ¿ok? Esta función la voy a ir añadiendo todavía en varios ejemplos porque pues así quedó. Pero realmente esta función creo que la voy a acabar añadiendo, yo creo que en el oficial. Creo que se me haría más profesional que dara esta función en el objeto utils. Pero bueno, ya veré cómo le hago después. El chiste es que ustedes entiendan el funcionamiento, ¿no? No tanto en dónde pongo yo las cosas, sino que entiendan perfectamente bien la sintaxis de esto y que entiendan la lógica de lo que estamos implementando para generar un color aleatorio en nuestros ejemplos, ¿ok? Entonces, aquí en el getElementById lo que hacemos es primero ocupar un getElementById para pues ocupar una variable demo. Y en esta demo primero verificamos si existe, si pudo seleccionar algo, y si no, entonces lo que hacemos es crear un elemento. ¿Por qué? Porque realmente aquí estamos seleccionando el contenedor y aquí estamos viendo si ya ejecutamos este ejemplo. Si ya ejecutamos este ejemplo y ya creamos un elemento anteriormente, entonces este if va a ser falso y entonces no vamos a hacer más que lo siguiente. Pero si no, entonces sí, vamos a crear un elemento, vamos a asignarle un nuevo ID y vamos a añadirle un texto a este div, ¿ok? Aquí por ejemplo podría ser inner text y allí estamos incrustando, o sea, lo cual pues no está tan bien. Aquí adentro deberíamos de tener un p, lo cual podríamos incrustar, podríamos ocupar aquí create element p y después append child y aquí le mandamos el p a demo y de demo al div, ¿ok? De esa forma pues ya tendríamos un div que a su vez contiene un div y a su vez contiene un p, ¿ok? Pero pues aquí por ejemplo le estamos mandando directamente el inner text y este es un elemento de demostración getElementById, ¿ok? Después a ese contenedor le agregamos el hijo de que pues es este hijo, ¿no? De este lado mandamos a que se genere un nuevo color para este background. Como les comentaba, está el punto style y con el punto style punto background podemos acceder a la propiedad background, o bueno, background color particularmente, ¿no? Pero aquí también podría ser perfectamente bien una imagen y le pondríamos a esa imagen el atributo src y ese tipo de cuestiones y tendríamos que incrustar la imagen aquí en nuestra carpeta correspondiente, considerar la ruta relativa a esa carpeta y ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero pues aquí tenemos un ejemplo más sencillo en el que simplemente pues le asignamos al demo black el tipo de letra de que se vea, para que se vea un color negro y un color aleatorio, ¿no? Aquí pues simplemente hacemos una variable con backticks para poder mostrar todo el código, que es lo que les comentaba. Cuando es una sola línea con inner HTML, pues lo vamos a hacer, lo podemos hacer incluso con strings, con comillas dobles o simples. Pero cuando ya son múltiples líneas y queremos que se respete la sintaxis de tabulaciones, enters y todo este tipo de cuestiones para la estructura de HTML que estemos generando en ese momento, en el inner HTML, pues ocupar backticks, ¿ok? De este lado pues simplemente mostramos el resultado y mostramos el código y pues de esa forma pues ya tenemos aquí el container, ¿no? El container completito de lo que estamos mostrando y el demo completito de lo que estamos mostrando. Y si se dan cuenta aquí, pues no es lo mismo ocupar como tal la variable. Ustedes pensarían aquí que les va a arrojar pues tal cual la sintaxis de HTML, pero para eso necesitaríamos ocupar la función outer HTML. Ajá. Es decir, más adelante lo vamos a ver, pero es aquí sería punto
y ocuparíamos esta sintaxis, ¿no? Vamos a seguir. Fíjense bien, para poder seleccionar elementos por el tag name, simplemente vamos a ocupar primero un getElementById, después vamos a crear un elemento adentro del elemento, y aquí se lo estamos mandando con appendChild, que es básicamente lo mismo que hemos estado haciendo, pero dentro de un ciclo for, para poder añadir dos elementos. Y pues de esta forma, si se dan cuenta aquí primero, si se dan cuenta, esta línea de if la tenemos para poder corroborar diferentes ejecuciones, ¿no? O sea, que cada vez que, si lo ejecutan más de una vez, que no se agreguen dos y después otros dos y después otros dos y después otros dos, porque pues realmente ahí pues sería, pues se llenaría, se podría atascar ahí y tendría que implementar la lógica para que ese contenedor tenga el scroll adecuado y que las dimensiones adecuadas, y ahí tendrías que meterte con otras cuestiones. Entonces, con esta línea pues ya aseguramos que nada más se van a agregar dos elementos, y si no, pues simplemente se va a seguir a la ejecución de este lado, en el que pues sí ocupamos como tal el getElementByTagName y ocupamos el p. Si se dan cuenta, aquí nos va a dar los paras de parágrafos, parágrafos, ¿cómo se dice? Parágrafos. Me suena raro ahorita parágrafos, pero qué raro. Los párrafos, con razón me sonaba raro. Paras viene de los párrafos. Y entonces, pues aquí ya estamos aplicando una iteración, ¿no? Sobre cada bucle de los elementos del array de paras. Aquí estamos mandando el paras.len para ver cuántos elementos tiene, que en este caso pues obviamente va a ser un 2. Y aquí pues le estamos haciendo un for of, que es otra forma de hacer ciclos for sobre arreglos en sí, en el que pues realmente aquí le estamos asignando un let p para asignarle un nombre a la variable de cada iteración del elemento del array de paras, ¿ok? Y aquí pues simplemente estamos concatenando el resultado, que básicamente es aquí, por eso le puse esta diagonal n. Esta diagonal invertida n es para hacer un salto de línea, y entonces pues de esta forma ya tenemos aquí un salto de línea y se nos va a poner pues el inner text de ese párrafo, ¿no? Que pues al final de cuentas va a ser esto, ¿ok? Pero aquí nos va a ir mostrando, incrementando el número de párrafo que es. De este lado pues simplemente generamos un color aleatorio para ese elemento, y de esa forma pues ya tenemos nuestro código de getElementByTagName para poder seleccionar múltiples elementos por su tipo de elemento, ¿vale? Si ustedes quisieran aquí seleccionar todos los H2, por ejemplo, ¿no? O todos los H3 y cambiarles el background, cambiarles el texto, cambiarles lo que sea, ¿no? Cambiarles cualquier cosa. Principalmente yo creo que esto se ocupa, más adelante lo vamos a ver, pero con clases de CSS es muy 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 útil, porque pues realmente ahí ya seleccionas todos los elementos cuando no tienes una clase como tal, ¿no? Porque pues cuando tienes una clase es súper fácil, o sea, hay un objeto como tal que tú puedes tener acceso dentro del punto prototype de los elementos que vayas seleccionando, y puedes como tal acceder a todas las clases que tiene ese elemento, o con Query Selector puedes seleccionar las clases como tal, y pues es muy muy sencillo, ¿no? Con el punto. Ahora de este lado
lo que estamos haciendo entonces es simplemente hacer una variable para el código y mostrar el resultado y mostrar el código, ¿ok? De este lado tenemos el byClassName, dentro del que pues como tal tenemos una forma de seleccionar clases y pues aquí simplemente le mandamos la selección, ¿no? Por aquí vamos a tener el ejemplo. Fíjense. Aquí estamos seleccionando un elemento de container. A ese elemento container le creamos un elemento P. Dentro de ese elemento P le ponemos el class name, que es lo que les decía. O sea, en mi p.className. Aquí podemos irle poniendo diferentes clases e incluso tenemos acceso a un objeto que contiene todas las clases que ya están en el CSS, ¿ok? Obviamente para que funcionen todas las clases de CSS hay que tener añadido al archivo de JavaScript la línea de link.rel con style sheets y el CSRC para que pues tengan bien referenciada ahí el documento donde tienen cargados todos los estilos de CSS a los cuales están haciendo referencia desde el JavaScript, ¿ok? Porque si no pues tendrían que añadirle todos los estilos en línea y pues no es malo, o sea, a final de cuentas es una forma de hacerlo, pero pues obviamente les va a quedar un HTML que va a tener ahí metido demasiado CSS y va a quedar pues con una sintaxis un poco rara, un poco ilegible, y pues no es la forma más correcta de hacerlo, ¿no? La forma más correcta de hacerlo e incluso más fácil, porque también es como complicarse demasiado la vida hacerlo todo desde forma programática, pero la forma más fácil de hacerlo sería a través de un documento de CSS, ¿ok? Y pues simplemente aquí ves que a los elementos programáticos les añades el class name, le pones el demo class y pues aquí ya haces todo lo correspondiente, ¿no? En el inner text simplemente estamos mandándoles el elemento con la concatenación de qué número de elemento es y del ejemplo al cual nos estamos refiriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas acuérdense que todos estos resultados se van a ir mandando al mismo resultado originalmente y pues al principio tenía nada más esto para poder referenciar de qué ejemplo era cada línea y después dije, ay, ya es demasiado difícil de ir leyendo todos los ejemplos, entonces mejor vamos a hacer una función auxiliar para poder limpiar los elementos, ¿no? Que es lo que hacemos al principio de cada elemento, de cada ejemplo, perdón. Entonces, aquí, ¿dónde estamos ocupando el byClassName? Pues en esta línea de acá, en el que simplemente al container, que es el elemento que tenemos seleccionado aquí arriba, le aplicamos el getElementByClassName y entonces ahí pues ya nos va a hacer la búsqueda nada más dentro de este container. Si nosotros hiciéramos esta búsqueda desde document, haría la búsqueda desde el inicio del DOM hasta el final del DOM y ahí pues realmente es innecesario, ¿no? Cuando puedes hacer la búsqueda directamente desde aquí, ¿ok? Cosa que al momento de crear elementos ustedes pensarían que es muy similar, ¿no? Aquí podríamos decir container.createElement y ya nos ahorramos la instrucción de append child, ¿no? De acá de esta línea, pero realmente no. Al momento de que creamos elementos es directamente desde document, ¿ok? Si lo hacen con container, o sea, si ustedes hacen container.createElement, en ese momento pues van a tener ahí un error de sintaxis. Porque se hace directamente desde document y después se añade al contenedor en donde lo quieres tener, ¿ok? De este lado, entonces ya tenemos seleccionado el elemento por su class name. Obviamente, pues como se podrán dar cuenta, al ser clase y no un ID, pues obviamente pues aquí es un arreglo y tenemos que hacer la lógica esperada para poder manipular un arreglo. En este caso ocupamos un for-of, el cual recorre elemento a elemento el arreglo de elementos
Y pues este resultado simplemente lo vamos a concatenar con el inner text, que pues a final de cuentas es lo que le estamos poniendo acá, ¿no? Y de este lado le mandamos a generar un color aleatorio. Y pues de esa forma ya tenemos el resultado hecho, el ejemplo constituido. De esta forma pues aquí ya podemos proceder a mandar el resultado correspondiente al mostrar código y a mostrar resultado. ¿Ok? De este lado tenemos el document.querySelector, en el que podemos ocuparlo con cualquier sintaxis de selección de elementos de CSS. ¿Ok? De esa forma pues tenemos el getElementById también, pero al mismo tiempo con querySelector podríamos seleccionar con el hashtag cualquier elemento por su ID, ¿ok? Que es este simbolito de acá, ¿ok? Pero pues obviamente pues no se suele hacer así con querySelector, sino que más bien se suele hacer con getElementById, porque pues es el método especial para poder seleccionar el ID, ¿no? Pero con querySelector se puede ocupar para clases o se puede ocupar para este tipo de... acuérdense que con CSS tenemos diferentes formas de acceder a los elementos del DOM, ¿no? O sea, podríamos tener este tipo de sintaxis dentro de querySelector, cualquier tipo de selector, cualquier tipo de selector de CSS. Todo esto lo podríamos tener en el querySelector, ¿ok? También elementos hermanos, elementos, acuérdense que con el espacio, por ejemplo, aquí estamos accediendo dentro del nav a todos los hermanos que son A, y están a ese mismo nivel, ¿no? Entonces, pues de esa forma, pues nosotros podríamos aquí ir teniendo diferentes tipos de selecciones, y a través de JavaScript, para poder ocupar ese tipo de sintaxis, es tan sencillo como eso, ¿no? Está el class name, por acá está el querySelector. Y entonces la diferencia entre querySelector y querySelectorAll, a pesar de que ambos ofrecen una sintaxis en la que aquí adentro le podríamos meter cualquier selector de CSS, la diferencia es que con querySelector, a pesar de que tengas muchísimos elementos que se podrían llegar a seleccionar, nada más te va a regresar el primer elemento, y por lo tanto con querySelector, a final de cuentas, fíjense, de este lado tenemos el container.querySelector y la instrucción de CSS, ¿no? Pero para poder seleccionar ese elemento, pues simplemente nada más tenemos aquí el primer elemento. Por lo tanto, no tenemos que hacer una lógica como tal para poder manipular un array, sino que como sabemos que con querySelector nada más nos ofrece el primer resultado con el que se topa en la navegación del DOM, de arriba hacia abajo, pues de esa forma pues sabemos que nada más es un elemento, ¿no? En cambio, de este lado tenemos querySelectorAll, en donde pues sí seleccionamos todos los elementos, a pesar de que nada más haya un ID. O sea, por ejemplo, con querySelector podríamos aquí, en querySelectorAll, aquí podríamos meterle un hashtag y podríamos indicarle que nos vamos a referir a un ID, ¿ok? Pero a final de cuentas, al ser un ID, quiere decir que es un identificador único, y por lo tanto se supone que nada más hay un elemento con ese selector. Sin embargo, al ser la función de querySelectorAll, pues nos va a regresar un arreglo con un solo elemento, y por lo tanto tendríamos que hacer la lógica para un arreglo. En este caso, estamos ocupando la variable de mi selección, y con mi selección.forEach vamos a poder aplicar cierta lógica sobre cada iteración del elemento. Acuérdense que pues al ser un arreglo se puede gestionar con .forEach, con un forOf o con un forI, y ocupamos el array.length, y pues hay diferentes formas de iterar sobre arreglos, ¿no? Depende de qué es lo que quieran hacer. O sea, aquí a estas alturas del partido ya sabemos programación funcional, y ya sabemos que pues a los arreglos incluso les podríamos aplicar un map, reduce, filter y ese tipo de cuestiones, ¿ok? Pero pues realmente es
pues es diferente de cómo lo vayan manejando en cada ocasión, ¿no? Ya irán agarrando callito en ese aspecto y pues realmente no es más que hacer iteraciones, ¿no? Hacer bucles. Incluso también se podría llegar a hacer por un while o do while, o sea, ya es por como ustedes lo quieran llegar a manejar en su lógica. El punto es que tengan en cuenta qué selectores les ofrecen un arreglo y qué selectores les ofrecen la selección del primer elemento, a pesar de que pueda llegar a haber más. ¿Ok? De este lado, pues entonces, pues con query selector all seleccionamos todos, hacemos la lógica para que dentro de cada elemento les aplicamos un color aleatorio. Y pues eso sería todo dentro de esta arrow function, ¿no? Acuérdense que con arrow function aquí podríamos tener los paréntesis, pero al ser solamente un solo elemento, pues lo podemos dejar en la simple referencia al nombre de la variable que vamos a ocupar como el parámetro de esta arrow function. Y pues aquí estamos asignándole a cada elemento un nuevo estilo y tan, ¿no? Esto pudo haber sido con un map si quisiéramos respetar la inmutabilidad, pero acuérdense que, como les comentaba, una cosa es hacer transformaciones de datos y hacer este tipo de operaciones matemáticas y todo este tipo de cuestiones, para lo cual sí se ocupan las funciones puras, pero aquí sería ridículo ocupar un map porque pues realmente no queremos conservar la instancia original. Realmente sí queremos modificar tal cual el elemento que se está renderizando y al cual estamos haciendo selección por medio de la manipulación del DOM. Entonces pues aquí realmente ocupamos un for each, porque sí vamos a alterar cada elemento asignándoles un nuevo color aleatorio. Espero que logren entender bien la sintaxis de todo esto. Si no es así, pónganle pausa, pueden inspeccionar la página en ejecución y pueden ver los ejemplos tal cual, modificarlos ahí en su código, o incluso acuérdense que pueden descargar todo este proyecto en GitHub Pages, o que diga en el repositorio de GitHub, o en la carpeta correspondiente de nuestro proyecto en Drive, al cual pueden acceder en la primera página, en la cita de historia y fundamentos de la web. ¿Ok? De este lado pues tenemos el código y el resultado que queremos mostrar, y los tenemos primero porque al momento de que vamos a ejecutar esto, se nos haría pues por el tipo de ejecución, yo quería que se mostrara esto al principio y ya después se ejecutara todo esto enseguida, porque esto conlleva set timeout y pues yo quería que se mostrara todo el código al principio, ¿no? En ese sentido pues vamos a ver el ejemplo más pues de los ejemplos, falta este y el que sigue, pero este es de los ejemplos más completos que tengo de la manipulación del DOM, ¿no? Fíjense, en este ejemplo tenemos el getElementById para poder seleccionar el contenedor padre, al cual pues vamos a ocupar una variable de iniciar, y pues esta como tal es una función anónima que no recibe ningún parámetro, y pues asignamos dentro de la función una variable que va a ir cambiando, que va a ser p, en la cual es un vamos a ir seleccionando con query selector. Al ser un query selector vamos a seleccionar nada más el primer elemento, y pues de esta forma vamos a corroborar si ya se apretó el botón, y si no pues vamos a crear un elemento p, al cual pues simplemente le vamos a poner el texto original en su interior, le vamos a asignar el atributo data custom y el valor personalizado. De esta forma pues aquí podemos generar un atributo personalizado. Esto también es bastante importante, o bueno, no es tan importante, pero es importante o interesante por lo menos, en el que pues nosotros podemos generar atributos personalizados y poder de esta forma llegar a a una lógica particular con base en ese atributo. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplo primero.
Con p.style.backgroundColor podemos asignarle un color aleatorio. Después en ClassList le vamos a asignar el resultado del DOM, al cual pues ya veremos que pues, todos estos en sí pues pueden meterse a los estilos de CSS para que puedan ver qué es lo que incluye el resultado del DOM. Y pues le asignamos este P, se lo añadimos al contenedor, ¿no? De ser contrario que ya existe el P, entonces vamos a remover el P y vamos a volver a ejecutar la aplicación para que entonces se vuelva a ejecutar esto, ¿no? De este lado vamos a tener entonces un setTimeout. Esto es ya veremos en profundidad qué quiere decir setTimeout en asincronismo. Pero aquí básicamente lo que estamos haciendo es que se salga de la ejecución durante 5 segundos. Y de esta forma tenemos anidado el segundo y el tercero. Y pues de este lado el segundo y el tercero. En el que pues de hecho más bien este sería el primero. Este sería el segundo. Y este sería el tercero, ¿no? Este es el primero. Este es el segundo. Y este tercero es de estos 3 segundos, ¿ok? Entonces, en los primeros 3 segundos vamos a esperar y después se va a ejecutar este primero, ¿no? En el que lo primero que hacemos es cambiar el texto como tal que se está imprimiendo en pantalla por un texto modificado 1. Después vamos a cambiarlo por un texto modificado 2 y después por un texto modificado 3. Después, después de que se pase este tiempo, vamos a añadirle esta clase que son, si se acuerdan cuando vimos CSS, son los estilos de CSS que ocupamos para la foto de Alan Turing. Y pues de esa forma vamos a lograr que se anime de esa forma, ¿no? Después vamos a esperar 5 segundos y se va a ejecutar este segundo bloque de setTimeout, en el que pues lo que hacemos es reemplazar el animated background por el triangular background y después de esa forma podemos incluso dentro del objeto ClassList podemos ocupar el método replace y con ese método podemos reemplazar la primera clase de CSS que le estamos poniendo aquí y se la cambiamos por el triángulo DOM para que entonces se modifiquen los CSS y se haga una animación ahí todavía más interesante. Y de este lado pues lo que hacemos es volver a cambiar la animación, pero en lugar de que sea, si se dan cuenta, aquí estamos cambiando por triángulo DOM y aquí estamos cambiando por triángulo DOM. Bueno, más bien estamos reemplazando triángulo DOM por otra animación que es animated background, que es la misma que teníamos al principio. De esta forma pues regresamos al original, ¿no? Hacemos como un ahí switch. Y incluso aquí pensé en volver a añadir, o sea, aquí yo había puesto esta función iniciar como una función para que yo aquí pudiera pues hacer una recursividad, ¿no? En el que volvemos a llamar a la función y se comporta de forma diferente por esta lógica de acá. Pero me di cuenta que realmente pues estaba como medio saturando la página y como que dejaba en ejecución y como que de alguna forma se medio asonzaba la página o como que no quedó tan bien, porque pues a final de cuentas estamos haciendo animaciones con JavaScript y con setTimeout y de forma ahí toda chusca, en lugar de estar ocupando pues lo correspondiente de CSS que vimos en la clase de CSS, ¿no? Que es como se hace realmente este tipo de cuestiones con keyframes y ese tipo de cosas. Pero pues lo dejamos así, ¿no? De esta forma, pues ya tenemos aquí el ejemplo. Ahorita lo ejecutamos. Y el último ejemplo
de setAttribute, pues básicamente ya vimos cómo se ocupa este método, pero pues aquí sería interesante que lo vean en profundidad, ¿no? Aquí por ejemplo le estamos añadiendo el atributo de title. Este es un botón con un título o con un title. Y de este lado tenemos el style.border, en donde le podemos cambiar el border, le podemos cambiar el atributo ID por un btn ejemplo. Y de este lado pues entonces ya tenemos la class list, le podemos poner .add. Y con el .add entonces aquí podríamos separar por comas y podríamos mandarle múltiples clases de CSS. Y pues de esa forma podríamos hacerlo con el classList.add, ¿no? Es importante que también se metan a ver el objeto classList porque realmente tiene bastantes eventos, ¿no? Porque por ejemplo yo al principio de que empecé a hacer este ejemplo anterior estaba ocupando primero agregar el atributo y después eliminar el atributo anterior, ¿no? Cuando pues realmente no era necesario ocupar esa instrucción, ocupar dos instrucciones para añadir una clase a la class list y después eliminar esa class list, ¿no? Esa clase de la class list, sino que más bien pues con la instrucción de replace pues ya tenemos pues el comportamiento como tal, ¿no? Entonces de este lado con add podemos agregar varias y con el onClick aquí pues ya como tal le podemos asignar una función, en este caso una arrow function, en el que pues lo que hacemos es crear un elemento botón y este elemento botón pues simplemente le asignamos este comportamiento de que mande al resultado el resultado de función desde onClick de atributo, ¿ok? De esta forma generamos todo un botón y su comportamiento de forma programática, por ejemplo. Y de este lado podemos poner una verificación de la presencia de diferentes atributos con hasAttribute, en el que podemos verificar si tiene un atributo, ¿no? Si lo tiene el botón tiene el atributo title, ¿no? De esta forma, entonces, si se dan cuenta, este atributo, este método, lo que hace es mandar un true false. Y pues por eso es que lo podemos hacer en una comparación de if, ¿ok? Entonces, pues esto se leería como si el botón tiene el atributo título o title, haz esto, ¿ok? Después de este lado, cómo eliminar atributos, pues vamos a eliminar el mismo atributo de title. Y de este lado, entonces vamos a hacer que mande el false para que corroboremos que ya no tiene el atributo, ¿no? Acuérdense de esta forma, pues incluso también podríamos reemplazar o más bien quitar estilos de CSS o cosas de CSS con remove attribute, o dentro del class list aquí también, así como este last, también existe el remove, y entonces podríamos ocupar el class list.remove y de este lado pues quitarle cualquier clase de CSS, ¿no? En lugar del atributo de title o el atributo de ID, por ejemplo, ¿no? Aquí también le podríamos quitar el ID con esta instrucción. Después aquí tenemos obviamente pues todo el código, mostrar resultado y mostrar código, y de este lado entonces por último tenemos el añadir y eliminar elementos, en el que pues podemos crear primero un elemento, que ya hicimos esto anteriormente, pero pues este es el ejemplo como tal de create text node. Y de este lado tenemos obviamente la penchill para poder añadirlos al contenedor y al nuevo div en los textos, el texto de nodo y el div de nuevo div. Y de esta forma pues nos va a quedar el contenedor padre, que sería container, y dentro el nuevo div y dentro el texto nodo, ¿no? Que esa sería la estructura que estamos creando aquí.
Después, si se dan cuenta, acá de este lado estamos seleccionando el elemento padre de nuevo div para poder seleccionar el container otra vez. Y lo que hacemos aquí es seleccionar el children de parent para poder seleccionar a su vez el nuevo div. Y aquí le estamos asignando fíjense, aquí lo que estamos haciendo es convertir el HTML collection en un array. Es decir, cuando nosotros sí, qué bueno que puse este comentario, porque no es lo mismo. Como les comentaba, todos los elementos del DOM en la jerarquía o en la herencia prototípica de todos los elementos del DOM que les comenté, desde object hasta pasando por target, por element target o por este tipo de cuestiones, hasta node, HTML element y las especificaciones concretas de cada elemento del DOM, como HTML element, HTML img element, ¿cómo me confundo? HTML image element, que pues ya sería la implementación concreta final de el elemento imagen. Pues a final de cuentas, aquí nosotros esos elementos del DOM pues son un HTML collection que son elements, son instancias de elements. Y al final de cuentas, para poder convertir esa colección de elementos en un array, tenemos que hacer esta instrucción en el que tenemos array.from y aquí le ponemos el parent.children, que al final de cuentas esto nos pues sería una especie de array, y aquí ya tenemos un array concreto con todos los hijos. ¿Ok? Entonces aquí hacemos una iteración sobre todos los hijos en el que a cada elemento le aplicamos un color en concreto blanco. ¿Para qué? Para que, como este ejemplo es para que para que aprieten el botón múltiples veces, ¿ok? De esta forma, pues entonces aquí podemos generarle un color aleatorio específicamente a qué elementos, al primer element child y al último elemento hijo, ¿ok? ¿Con qué instrucción? Con estas dos, con first element child y con last element child. De esta forma seleccionamos el elemento hijo, el primer elemento hijo, y le cambiamos el color aleatorio. Y el último elemento hijo y le cambiamos el color aleatorio. Pero todos los de en medio, tanto el de arriba como el primero como el último elemento van a estar con un color, pero todos los de en medio, con cada ejecución, se va a ejecutar esta línea en la que va a hacer una iteración primero sobre todo el array, y le va a cambiar primero el color a todas blancas y después le va a modificar el color nada más a la primera y a la última con cada ejecución, para que pues todas las de en medio queden en blanco y nada más se pongan en color el first element child y el last element child. Y a final de cuentas consideren que este ejemplo es para crear elementos, pero pues como ya habíamos hecho esto en otros elementos anteriores con create element, que ya habíamos hecho esa instrucción, pues por eso es que les puse esta parte de aquí abajo, para que pues se distinga este ejemplo y aprendan algo nuevo también en este ejemplo, ¿no? De este lado hacemos prácticamente exactamente lo mismo, en el que tenemos pues básicamente la misma lógica, pero con la diferencia de que seleccionamos también los hermanos con previous sibling y next sibling, en el que pues ya nos movemos un poquito más a través del DOM, y lo que hacemos es, fíjense bien, primero limpiamos el resultado, seleccionamos el contenedor padre, creamos un nuevo elemento div, de este lado creamos el text nodo con el texto de elemento a eliminar y el número de ejecuciones que se ha hecho nos va a indicar el número de elemento que se ha añadido. Es decir, cuando vimos hace un momento allá arribita que añadíamos un nuevo elemento y íbamos a añadir 2 elementos por cada ejecución, yo les dije que primero corroborábamos, y durante todos los demás ejemplos corroborábamos si era la primera ejecución o era la segunda o la tercera y así. Y entonces pues dependiendo de eso veíamos si añadíamos y creábamos nuevos elementos con create element o no lo hacíamos así.
en este ejemplo y en el anterior, si se dan cuenta, no estamos haciendo esa corroboración de if para ver si ya existen tantos elementos o si ya existe el elemento dentro del contenedor, sino que dejamos que se ejecute cuantas veces sea necesario. Y aquí estamos pues simplemente mostrando el número de ejecución con el elemento. Por eso es que lo vamos incrementando justamente antes de mostrarlo. Y de este lado, pues en el nuevo div, pues le añadimos un padding. Y obviamente pues lo agregamos al padre, ¿no? O bueno, el contenedor donde queremos que se quede renderizado, ¿no? De este lado, pues simplemente seleccionamos el padre por medio de parent element. Generamos aquí entonces el container y generamos el children de la misma forma con array.from.parentChildren. Y pues de esta forma entonces ya podemos hacer la iteración de la misma forma, cambiando todos a blancos. Después el primer elemento y el último elemento, y después todavía podemos incluso ir más allá y seleccionar el elemento hermano de previous element sibling, los cuales pues simplemente esto cuando en las primeras ejecuciones, cuando todavía no hay que seleccionar aquí, pues simplemente no selecciona nada. Por eso hacemos la corroboración enseguida de que si existe este previous sibling o no existe este previous sibling, porque pues puede ser que en las ejecuciones no tenga que seleccionar en esta instrucción y entonces ahí podría arrojar un error. Entonces primero se hace la corroboración de si ya creamos este elemento y podemos seleccionar un hermano anterior o un hermano previo, y de este lado un hermano siguiente. De esta forma pues seleccionamos tanto del, fíjense, o sea, aquí tenemos el first child, que sería el primer elemento, y del primer elemento seleccionamos seleccionamos el último elemento, last child, y con last child aquí seleccionamos previous element sibling para seleccionar el penúltimo elemento, que sería el previous sibling. Este penúltimo elemento es al que le vamos a cambiar el color aquí. Y de este lado, con first child, que sería el primer elemento, el de hasta arriba, seleccionamos el siguiente elemento, que sería el segundo elemento, el de enseguida hacia abajo. Y pues de esa forma seleccionamos tanto el primero y el segundo, como el último y el penúltimo. ¿Ok? Obviamente pues les cambiamos el color para poder simbolizar que son los seleccionados. Y al final, fíjense bien, aquí dejamos que pasen 5 segundos. Y lo que hacemos es, después de que pasaron esos 5 segundos, eliminamos el primer elemento y el último elemento. ¿Ok? Y lo que hacemos es que ejecuciones se bajen 1. ¿Para qué? Para que entonces podamos seguir incrementando con cada ejecución. Y pues nos siga dando el dato exacto de cuántos elementos estamos creando, ¿no? De este lado pues ya nada más estamos generando todo el código, mostramos resultado, mostramos código, y de este lado exportamos para que se ejecute en el app.js, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, que es esta parte de aquí, en donde simplemente asignamos a la función del onClick, y entonces podemos ejecutar todos estos ejemplos, ¿no? Vamos a ver si funcionan. Efectivamente sí funciona. Ya llegamos a la explicación de todo esto y ya vimos todo el código. Entonces vamos a ver la ejecución nada más de forma sencilla. Si quieren entretenerse en releer el código aquí, ya no me voy a entretener tanto en irlo leyendo, sino que más bien voy a ir nada más comparando los resultados con las líneas correspondientes, ¿vale? Fíjense aquí, lo que hicimos fue primero crear un elemento container, seleccionar el elemento container, que pues simplemente ahí al principio es, o sea, aquí por ejemplo hay un container vacío, que pues ni figura ni nada, pero pues ahí está para poder seleccionarlo y hacer los ejemplos, ¿ok? Entonces de este lado que ya se ejecutó, ese container toma color y se ejecuta, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, aquí en donde estamos mandando a mostrar resultado
Este, pues fíjate, aquí como tal no tengo la línea de la salida, pero se las muestro de este lado para que la veamos, ¿no? Es que ya era un montón de código lo que tenía que mostrarles aquí, entonces ya no les puse también estas dos líneas de acá de mostrar código, porque pues ya se me hizo ridículo, ¿no? Pero fíjense, aquí tenemos el contenido elemento demo con inner.text, en donde pues esta línea como tal se renderiza pues de esta forma, ¿no? Que es el object html div element. Ajá. Eso nos da porque pues a final de cuentas aquí estamos ocupando el punto inner text. ¿Ok? De este lado tenemos el demo y el container como tal. No es cierto, les estoy mintiendo, fíjense. El demo.innerText, lo que se está mandando es este texto que está aquí, este string. Este string como tal es lo que nos da el inner text, que a final de cuentas es lo que se ejecuta dentro de este texto, ¿ven? Ahora, después de ver inner text, acá de este lado estamos viendo, mandando directamente el container demo, y de esa forma pues tenemos estos object y object, que pues a final de cuentas está bien que son object, pero también te da la especificación de qué implementación, de qué instancia es este element, ¿no? Que en este caso pues como pueden ver es un div en ambos casos. Pero si fuera una imagen sería html image element, o si fuera un p sería paragraph element, y así sucesivamente, ¿no? De este lado tenemos el by class name, en el que, como se acuerdan, pues creábamos primero dos elementos. Aquí está, create element dentro de un ciclo for, que no va más allá de 2. Y lo que hacíamos era simplemente pues cambiar el número aquí de 1 y 2 por medio de i más más, o bueno, i más 1 más bien. Y pues de esa forma pues simplemente de este lado tenemos la salida correspondiente, ¿no? Fíjense. Aquí estamos creando una variable resultado, que es esta. Y pues de esa forma tenemos aquí nada más el paras.length, que pues es lo que estamos mostrando aquí. Y de este lado pues estamos asignándole al resultado. También aquí que lo concatene con un salto de línea y el inner text, ¿no? Y de esta forma pues tenemos aquí el inner text del primero y el inner text del segundo, y que pues a final de cuentas son los textos que se muestran de este ladito, ¿no? Y pues como pueden ver ambos se dan un color diferente, y pues eso es todo, ¿no? En el class name, como pueden ver, pues ya es muchísimo más fácil, porque acuérdense que esto nos da un array, y pues aquí estamos implementando la lógica para el resultado a mostrar, en donde pues tenemos pues básicamente lo mismo que les vengo diciendo, ¿no? Tenemos la clase de demo class, lo cual estamos mostrando en esta instrucción. Lo puedes hacer. Aquí está, mira. El resultado, aquí está la instrucción donde ponemos se encontraron pares y después aquí pues simplemente le estamos mandando el inner text para que podamos mostrar el resultado y todo este rollo, ¿no? De este lado tenemos exactamente la misma instrucción, que esta es la verdadera línea que quiero que vean. Aquí tenemos exactamente lo mismo, elements.length, que básicamente muestra el número de elementos, que en este caso serían 3, pero el demo class ponemos aquí los elementos, ¿no? Ay. De esa forma pues aquí ya tenemos esta salida,
en donde tenemos primero el se encontraron tantos elementos con la clase DemoClass, y aquí está el Object HTML Collection, en donde podemos ver que este HTML Collection después lo tenemos que pues transformar en un en un array, ¿no? Con la instrucción que les comentaba. Después de este lado tenemos el Object HTML Paragraph Element, que es lo que les comentaba, que también puede ser un Paragraph Element, y pues entre ellos pues la salida del texto que estamos viendo acá, ¿no? El Query Selector, podemos ver que nada más se selecciona el primer elemento, a pesar de que pueda haber múltiples elementos con esa clase. Aquí por ejemplo, pues si se dan cuenta, estamos poniendo múltiples elementos con el demo query, pero al momento de que mi selección ocupamos el demo query, podríamos pensar que pues seleccionarían todos los elementos con esa selección, pero al ser Query Selector y no Query Selector All, pues nada más te trae el resultado del primer elemento que encuentra, ¿no? De este lado sí tenemos el Query Selector All, en donde pues como pueden ver es un arreglo, y pues como un arreglo hay que implementar la lógica para que ese arreglo pueda funcionar. En este caso hacemos un for of, no es cierto, aquí hacemos un for each, en donde a cada elemento pues ya le aplicamos el estilo correspondiente con generar color aleatorio, ¿no? Después de este lado, con inner HTML y inner text, podemos ver el ejemplo de ejecución, en donde primero se ponen los primeros estilos, después de 3 segundos pasan 5 segundos para la siguiente ejecución, y después otros 5 segundos, y ya se queda permanente ahí en esa animación, que es el mismo CSS, el mismo estilo de CSS para la foto de Alan Turing en la primera página, ¿no? En CSS, en la segunda página. Entonces ese ejemplo la verdad es que está chulo, sí quedó bien. Se ve cómo realmente funcionan los set timeout y cómo se van modificando los estilos en cada ejecución después de que pase el tiempo. Y pues si se dan cuenta, no queda en un bucle infinito, porque pues al final no le puse esa recursividad ahí, porque pues te digo que se sobrecargaba ahí la página. Pero si quieren ustedes, hagan la prueba para que vean cómo aquí pues al final de cuentas, después de estos 5 segundos, aquí se rellamaría y automáticamente haría esto otra vez, ¿no? El chiste es que pues vean el código de este lado. Realmente la instrucción que quiero que vean en es inner text y inner HTML, en el que pues ocupamos exactamente aquí, ¿no? Con inner HTML, en el cual pues como es una sola línea, ocupé una comilla simple en lugar de que ocupara backticks, y en la que pues ya podría ocupar una cuestión de tabulaciones, enters y ese tipo de cuestiones que les comentaba, ¿no? De este lado pues tenemos también el inner text. El inner text lo ocupamos aquí, en donde pues le ponemos el texto original, porque ya teníamos un P, ¿ok? Si aquí podríamos ocupar el inner HTML también, desde incluso el container. O sea, pudimos haber dicho container.innerhtml y directamente ahí ponerle la etiqueta P y después texto original, en lugar de P es igual a document.createElement y después sí añadirlo aquí abajo, ¿ok? De esa forma pues se pueden evitar el append child. Simplemente con el inner HTML le mandan todo el HTML en una sola instrucción. Aquí por ejemplo pues esta etiqueta podría ser perfectamente bien un ID, un div, que a su vez ya contiene aquí en el mismo texto el ID, y también contiene los estilos, por ejemplo, la clase de CSS para los estilos y ese tipo de cosas. Todo podría ser dentro del mismo
dentro del mismo texto de HTML, con inner HTML. Pero aquí pues si se dan cuenta estamos haciéndolo más de forma programática, ocupando las sintaxis correspondientes con class list y todo este rollo, ¿no? Que es lo que quería que vieran ustedes, con que se puede tener acceso a la class list y el método add y el método remove y el método también replace, ¿no? También podemos hacerlo con replace. Ok, ahora que ya vimos todos esos métodos, también tenemos estos en donde aquí les pongo, ¿no? Presiónalo muchas veces, verás que se cambia el background color del primer y el último elemento, y los demás en blanco, porque se va restableciendo el color en cada ejecución, que es lo que yo les comentaba cuando les expliqué el código. ¿Ok? Fíjense bien. Aquí por ejemplo ya lo ejecuté 4 veces y el primero y el último se fueron cambiando de color en cada ejecución, pero todos los demás se quedan en blanco. ¿Ok? Le damos uno más y ahí tenemos, ¿no? Pero de este lado tenemos el append child y aparte el remove child. De esta forma pues tenemos que con cada ejecución pasan 5 segundos y se ejecuta tanto el primero como el último, ¿no? En este caso, como no hay ningún último, pues no hay nada que remover. Pero si lo ejecutamos 3, 4 veces, ahí ya tenemos todos con colores diferentes. Lo ejecutamos una vez más y vamos a ver, lo ejecutamos 2 veces más. Y vamos a ver cómo el del centro, como pueden ver, es blanco y nada más se ponen de color tanto el primero como el segundo, como el primer hermano como el último hermano, ¿no? El penúltimo hermano. De esta forma pues lo ejecutamos una vez más y vamos a poder llegar incluso al resultado original, en el que pues tras otra iteración más podemos llegar a 0 elementos otra vez, ¿no? De esta forma pues podemos llegar a ejemplos, como pueden ver, un poco más complejos, en los que pues pueden irse modificando con base en cada ejecución, o sea, dependiendo si es la primera, la segunda, la tercera, cuarta vez que se van ejecutando. Y pues eso hay 1000 formas de poder llevar la cuenta. Dentro de function.prototype, de hecho, podrán acceder a este tipo de cuestiones más fácilmente, ¿no? Entonces pues ahí ya tenemos nuestro último ejemplo, en donde pues se van eliminando y añadiendo elementos, ¿no? Y pues como pueden ver, aquí ya nada más nos faltaría mostrar el código de todo este ejemplo, que pues eso se puede hacer muy muy sencillo, y ustedes espero ya sepan cómo. De hecho ustedes creo que ya podrían hacerlo perfectamente bien ustedes mismos. A pesar de que no hemos visto JSON, la verdad es que a través de irlo manejando en este tipo de ejemplos, pues ya se van dando una idea bastante clara de cómo es que funcionan los JSON, ¿no? Y de este lado, la verdad no me acuerdo cómo se llama. Code manipulación DOM. Y pues de esa forma aquí ya se nos van a mostrar los ejemplos de la manipulación del DOM, el código de la manipulación del DOM. Aquí ya está completito, ¿no? Para que lo puedan ver también con detenimiento todos los ejemplos que fuimos viendo de este lado, ¿no? Entonces, pues de este ejemplo, ¿qué me gustaría que vieran con detenimiento? Por favor vean con detenimiento sobre todo, que pues es el que incluye las animaciones de las clases y ese tipo de cosas, y pues ustedes podrían llegar a hacer un ejemplo así o incluso más complicado. Bueno, realmente no es como que me lo haya complicado demasiado, ¿no? Realmente no es algo muy 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 sencillo de hacer, pero pues quiero que ustedes practiquen, que ustedes hagan sus propios ejemplos, sobre todo de ese tipo de ejemplos y de este tipo de ejemplos en los que pues ya tenemos que añadir y eliminar elementos al mismo tiempo, ¿no?
De esa forma pues es bastante útil y práctico que ustedes vayan aprendiendo. Porque pues obviamente esto pues aquí lo ven todo bonito y en ejecución, pero pues al momento de que lo fui haciendo pues también me fui llevando ahí mis errorcillos y pues también ahí aprendes mucho, ¿no? De este lado pues aquí les pongo como el container completo con Aurer, fíjense bien aquí en el último ejemplo. Aquí les pongo, fíjense, el nuevo div.aurer.html y el container completo.aurer.html. De esta forma tenemos aquí el nuevo div, que pues simplemente es este div con el style, con el background color y todo este tipo de cosas, que pues esto es generado aleatoriamente, y el elemento eliminar 6, ok. Pero de este lado les pongo ya como tal el HTML completo del container con outer.html, y aquí ya pueden ver desde el container resultado con su ID de append remove child, y después todo pues todo el HTML que generamos programáticamente, ¿ven? Acuérdense que esto ustedes aquí lo ven como un string todo feo y todo raro, pero hay alguna, cuando ustedes lo pasan por HTML, pues esto ya agarra los tabulaciones, el enter y todas estas cuestiones para que se vea como acá, o bueno, no como acá, como en el DOM, como en el árbol del DOM, para que ya tenga cierta cuestión ahí de semántica, ¿no? Bueno, más bien de tabulaciones, ¿no? En el que ya vamos accediendo cada vez más adentro, de una forma más legible. Creo que con no me crean mucho, pero creo que con el de normalize también podríamos hacer que se viera de esa forma, ¿no? No me crean mucho, pero creo que sí es así. Ahora que ya terminamos la parte de manipulación del DOM, podemos adentrarnos en la siguiente sección, que es Add Event Listener, que es una sección que ya también pues era ansiada y anhelada, ¿no? Ya vamos anunciando ya desde hace un rato, y pues ahora sí vamos a entrarle con todo.